Olá, que tal, querido amigo? É uma grande alegria para mim estar contigo uma vez mais neste momento para estudar a palavra do Senhor. Estamos no projeto Reavivados por Sua Palavra, onde estamos estudando cada dia um capítulo da Bíblia. Hoje é o Salmo 137, que é um salmo que tem 9 versículos, pero com grandes lecciones para cada um de nós. Vamos a verlas? Pero antes, quisiera invitarte para tener un momentito con Dios en oración. ¿Vamos a orar? Querido Padre, bondadoso Dios, al estudiar tu palabra necesitamos tu sabiduría y también tu ayuda para que, además de comprenderla, tengamos sabiduría y condiciones de practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este salmo es un salmo que es una oración por justicia. Um salmo que apresenta um lamento de los cautivos hebreus em Babilônia. É um salmo de nostalgia. Ele tem, por lo menos, el salmo, três partes distintas. La primeira parte está desde o versículo 1 hasta o versículo 4, que apresenta uma lamentação por la situação del pueblo del Senhor en el exilio, ¿verdad? La segunda parte, que está desde el versículo 5 hasta el versículo 6, aquí hay un regocijo con respecto a Jerusalén. Y la última parte, entonces, son los versículos 7 hasta el versículo 9, donde el salmista pide acá el juicio de Dios sobre Babilonia. Vamos a ver algunas lecciones. Bueno, primero dice, junto a los ríos de Babilonia. Versículo 1. Allí nos assentábamos y llorábamos, acordábamos de Sión. ¿Qué pasó? Bueno, por muchos y muchos años, Dios envió profetas a Israel para enviar mensajes con orientación, con advertencia. Y el pueblo sabía que debería ser fiel, obedecer a los mandamientos. Y si no fuera fiel, serían entonces llevados al cautiverio. No es que Dios estaba enviando el pueblo enemigo para cautivarlos, para llevarlos al cautiverio, sino que sería una consecuencia natural de su desobediencia. Es como una persona, por ejemplo, que elige manejar en alta velocidad y además de manejar en alta velocidad no usa el cinturón, la protección necesaria para su auto. Seguramente las probabilidades de um acidente mortal são muito mais grandes que aquele que maneja com segurança, com a velocidade adequada e com todos os itens de proteção. O pueblo de Deus foi avisado de que se não anduviera em los caminos del Senhor e não fuera obediente, fiel a la lei de Deus, receberían la consecuencia de sus propias elecciones. El pueblo anduvo lejos del Señor, no escuchó la palabra de Dios y entonces fue llevado cautivo a Babilonia. Y acá en Babilonia, dice el versículo 2, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Es decir, el pueblo no tenía ánimo ni para cantar. Y el versículo 3 parece que acá hay un desafío. Los babilonios como que burlaban del pueblo de Dios, ¿no? Cuando entonces piden, cántanos o cantanos algunos de los cánticos de Sión. Da una impresión de desafío, de burla. Y entonces viene la respuesta en el versículo 4. ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová? ¿Cómo cantaremos? Es decir, estaban sin motivación. Es interesante que los cánticos eran usados por el pueblo de Dios no solamente para alabar el nombre de Dios. Esta era una de las razones, los motivos. Pero el pueblo cantaba también para grabar en la memoria los mensajes del Señor, los mensajes de esperanza, los mensajes, digamos, usando una palabra, una nomenclatura actual, para grabar los mensajes bíblicos en su mente. Entonces cantaban a lo largo del desierto, cantaban cuando estaban cosechando, cantaban cuando estaban enseñando, pero acá estaban sin motivación para cantar. Y tal vez yo esté hablando a alguien hoy, en este momento, que está sin motivación, que está desanimado, que está
está triste, que está luchando y luchando y luchando, pero siempre sale perdiendo. Tal vez esté hablando para alguien que está lejos del Señor. Tal vez esté hablando para alguien que está lejos de la iglesia. Dejó de orar, dejó de leer la Biblia y ahora siéntete sin fuerzas para luchar. Amigo, Dios te está llamando en este momento para que tú puedas volver al hogar del Señor, al templo, a la familia de Dios. Acá ellos se acordaban de los buenos tiempos en que juntos cantaban, en que juntos se iban al templo, en que juntos podían entonces estar con el pueblo del Señor, y ahora estaban en la esclavitud. Cuando nos alejamos de Dios, el resultado es la esclavitud. Esclavos del pecado, muchos pierden la esperanza. Esclavos del pecado, muchos pierden la salud, pierden la familia, viven solos. Querido amigo, si tú estás en esta situación ahora, vuelve para los brazos de Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. La iglesia te espera. La familia de la fe te espera. Yo voy a orar por ti. Yo sé que tú puedes volver. Dios te está llamando y te dará fuerzas. El pueblo estaba en la esclavitud. Acá representando lo que el diablo hace con los que se alejan de Dios. Nos torna esclavos. Bueno, acá tenemos entonces en el versículo 5 y en el versículo 6 tenemos acá entonces la segunda parte del Salmo. Y acá dice, si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra tu destreza. Mi lengua se apegue a mi paladar si de ti no me acuerdo. Entonces, es como un mensaje de que el pueblo quería recordarse del Señor. Bueno, en el versículo 7 y el versículo 8 y 9 tenemos acá un pedido de justicia del pueblo para con Jerusalén. Entonces dice la Biblia, Jehová recuerda a los hijos de Edom, cuando el día de Jerusalén decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. Interesante, ¿verdad? Es muy extraño ese tema. Dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá tenemos, no es que está orientando a los padres a matar sus hijos, sino que acá el salmista se recuerda de una profecía que había en contra Babilonia. Es como si el salmista entonces está mencionando que la misma opresión, el mismo mal que los babilónicos hicieron en contra del pueblo del Señor, el pueblo de Dios, ellos recibirían, ellos también recibirían. ¿Y por qué el salmista menciona esto? Porque en primer lugar había una profecía sobre Babilonia, que esto iba a suceder. Por ejemplo, Isaías capítulo 13 y el versículo 16, así dice, sus niños serán estrellados ante ellos mismos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Otro texto también que menciona esta profecía de lo que pasaría con Babilonia es el libro de Oseas, capítulo 10 y el versículo 14. Y quisiera leer contigo ahora entonces. Oseas, capítulo 10 y el versículo 14, así dice, en medio de tus pueblos se levantará un alboroto, todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando fue destrozada la madre con sus hijos. No es que Dios tiene placer y le gusta destrozar a un pueblo. Es que el pueblo de Babilonia estaba lejos del Señor, era un pueblo pagano, ¿verdad? Y entonces cosecharía el resultado de sus propias acciones. Entonces los profetas profetizaron lo que iba a suceder. Y entonces acá el versículo 9 es como que el salmista pone en las manos del Señor el juicio final.
Esto también es algo que se repite en el Nuevo Testamento, cuando 2 de Pedro, capítulo 3, y quisiera leer contigo ahora, 2 de Pedro, capítulo 3, y el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que todos se arrepientan de sus pecados. Él quiere que nosotros tomemos una decisión. Dios está esperando para que podamos tomar una decisión. Pero dice acá el versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Queridos amigos, un día los que hicieron el mal y no se arrepintieron, los impíos también serán destruidos porque cosecharán el resultado de sus propias decisiones. Lo mismo que pasó con Babilonia. El texto entonces acá simplemente está mencionando lo que pasará a los que eligieron el mal, lo que pasará a aquellos que escogieron andar en caminos de la impiedad. Y con este mensaje hay también acá un llamado a cada uno de nosotros. Y el llamado es para que seamos fieles. El llamado es para que tomemos una decisión. El llamado es para que podamos decir sí a la invitación de Jesucristo que Él hace día tras día a cada uno de nosotros. El llamado es para que podamos ser fieles al Señor y entonces tomar la decisión de andar en sus caminos, ser bautizados y prepararnos para aquel gran día. Dios te está llamando, querido amigo. Yo quiero orar por ti en este momento y por este motivo. ¿Podemos orar? Querido Padre, bondadoso Dios, el tiempo de la segunda venida de Cristo está cerca. Así que nosotros pedimos una bendición especial para que podamos tomar una decisión, la decisión de ser fiel y andar en tus caminos. Gracias por la oportunidad de decidir andar contigo. Bendíganos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Fue bueno estar contigo una vez más. Hasta pronto.